Bienvenidos a mi canal y estoy a mitad del siglo XX, una semana más, un miércoles más. En este caso sería o el primer o el tercer miércoles de cada mes. Segunda Guerra Mundial, apasionante Segunda Guerra Mundial. Bueno, si en la Primera Guerra Mundial hicimos 7 vídeos, no quiero pensar lo que nos van a salir en esta gran contienda, ¿no? La batalla de Stalingrado y la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las más mortíferas de la historia, no solamente del mundo moderno, sino del mundo entero, ¿no? Porque como bien saben, en este siglo XX se han descubierto o se han potenciado mucho más las armas de fuego, el alcance eficaz de estas, el alcance mortífero de la artillería, los morteros, la aviación, los torpedos, los submarinos. Se potencia la industria bélica y como tal, pues al final, como se dijo al finalizar los vídeos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El que gana la guerra es el que manda en el nuevo frente o el nuevo orden que se va a establecer a continuación de ese armisticio, de ese tratado, de esa paz, de esa capitulación. Y como esto es efectivo, como cuando alguien gana la guerra pues puede establecer sus límites, pues entonces todas las potencias, industrializadas o no, lógicamente van a tener más parangón las industrializadas, pues van a intentar por todos los medios echar toda la carne en el asador y ganar la guerra. En la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, llamada así hasta ese momento, hasta el momento en el que comenzó la Segunda Guerra Mundial, que ya fue la Gran Guerra, la más mortífera, en la Primera Guerra Mundial, pues bueno, se vio claramente que morían miles y miles de personas en cada batalla y no pasaba nada, ¿no? Entonces, pues Alemania, por ejemplo, perdió esa guerra mundial, esa Primera Guerra Mundial, además de estar enfrentada pues por todos sus frentes, ¿no? O por todos sus flancos y porque sus amigos tuvieron que capitular, el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, o el Imperio Otomano, pues además porque sus recursos humanos y materiales no eran infinitos, como sí tenía, por ejemplo, pues el Imperio Británico con su imperio o el Imperio Francés con sus colonias, ¿no? Pues aquí en la Segunda Guerra Mundial va a pasar prácticamente lo mismo. Alemania se va a pasear por todos los frentes del 39, año de la invasión de Polonia por parte de Alemania, la parte occidental, el día 1 de septiembre del 39, y como bien sabrán, ya estoy usteándoles. Saben que les tuteo las semanas 2 y 4 de cada mes y las semanas 1 y 3 soy mucho más formal y mucho más solemne. Bueno, pues como les decía, ¿no? Alemania va a invadir el día 1 de septiembre el frente, la parte occidental de Polonia, y Rusia, la URSS, va a invadir el 16 de septiembre, 16 días después, la parte oriental de Polonia. Eso va a hacer que Polonia caiga y eso va a hacer pues que Gran Bretaña y Francia, que habían llegado a un acuerdo en la conferencia de Múnich en el 38 para que Alemania pudiera coger los Sudetes, esa parte que estaba en el borde del Imperio Alemán y de Austria y dentro de Checoslovaquia, pero que no era del Imperio Alemán ni de Austria, pero sí tenía habla germana, pues solamente podía coger eso. Como Alemania sigue conquistando cosas, le ponen como tope que no puede invadir Polonia. Alemania invade Polonia y Francia y Gran Bretaña, las democracias liberales en esa época, deciden ir a la guerra contra Alemania. Hitler, en base a ese acuerdo Ribbentrop-Molotov, ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y de la URSS respectivamente, pues lo que hace es intentar, después de ganar a Polonia, intentar ir a por Francia, invadir Francia. Sus generales van a decirle que no lo haga ese mismo invierno, en el mes de octubre-noviembre del 39, para que se puedan reorganizar, para que puedan ver lecciones aprendidas de la guerra, de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago que ha habido en Polonia, y bueno, pues la URSS lo que hace es atacar a Finlandia. En esta guerra de invierno, en la de Finlandia, Hitler se da cuenta de que la URSS no es tanto como parece, porque sí, tiene mucho material y tiene muchos recursos humanos, pero no tiene un ejército bien instruido. Eso le hace pensar en la operación Barbarroja, que va a invadir el país, va a invadir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el día 22 de junio del 41. Pero para llegar a eso aún nos queda la guerra de broma, que es en el 40, ese estancamiento, ese periodo en el que no hay guerra entre Alemania, entre Gran Bretaña y entre Francia, pero Francia hace posiciones defensivas en la frontera con Alemania y
Y Gran Bretaña envía una fuerza combinada, una fuerza conjunta de 100.000 hombres, una fuerza expedicionaria para poder apoyar a Francia en esa hipotética invasión que va a ocurrir el día 10 de mayo del 40. La guerra de broma es desde que acaba la guerra contra Polonia hasta ese día, el día de la invasión de Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Francia por parte de Alemania. Después de esa guerra, después de la invasión de Francia, en la que la Blitzkrieg coge mucha más fama, por así decirlo, porque del 39 Alemania entra con carros de combate a saco, por así decirlo, a todos los países, la infantería va detrás, tarda días en llegar, pero esas delgadas líneas que se montan en la cadena de suministros y logísticas no dan pie, por así decirlo, a que el amigo en este caso, pueda atacar contra Alemania, y eso hace que la Blitzkrieg tenga su resultado. Cuando cae Francia, cuando capitula el 14 de junio del 40, pues ya está sola Gran Bretaña. ¿Qué es lo que intenta Hitler? Llegar a una paz con Gran Bretaña, con Churchill. Churchill, el recién nombrado primer ministro, lo que dice es que nunca se rendirá, con sus famosos discursos, e intenta por todos los medios llamar a la guerra, atraer a la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos no cae por así decirlo en la trampa, pero va a estar financiando constantemente a los países aliados, y eso va a hacer que en un futuro entre en la guerra. ¿Cuándo va a entrar en la guerra? Bueno, perdón, estamos con la batalla de Inglaterra. La operación León Marino es el intento de invadir la isla de Gran Bretaña por parte de los alemanes. Tienen una Luftwaffe muy buena, unos medios aéreos muy buenos, y tienen una Wehrmacht, un ejército muy bueno, pero lo que les falla es la Kriegsmarine. No tienen una Kriegsmarine, una armada tan buena como la tiene la Marina Real Británica. Eso hace que no puedan nunca llegar a invadir la isla, pero sí que ataquen día y noche con bombas y con aviación las ciudades, las fábricas y los radares que Hermann Göring no tiene muy presente, que están en la costa, en el litoral de Gran Bretaña, y que luego va a tener muchísima importancia. El 41 va a acabar pues con la entrada en guerra de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el Día de la Infamia. El Día de la Infamia es el ataque deliberado a la flota americana establecida en el Pacífico, en Pearl Harbor, en el archipiélago hawaiano, y eso va a hacer pues que Estados Unidos entre en guerra. En un principio no va a decantar la balanza en favor de nadie, pero según pasen los meses, como bien sabrán, cuando Estados Unidos entra en una guerra, entra con todos los medios disponibles y entra con la voluntad de vencer, uno de los principios, uno de los términos que no puede faltar en toda doctrina de todo ejército mundial: voluntad de vencer. Pasamos ya a la guerra en el desierto, Rommel versus Montgomery, y antes Austerlitz. Ahora vamos a ver, antes de comenzar con la campaña de Italia, que es lo que nos toca ahora, vamos a ver cómo se desarrolló en la última traspa, que ya se lo expliqué hace 2 semanas, pero vamos a ver cómo se desarrolló a grosso modo esos movimientos hacia este y hacia oeste de ambos ejércitos, de ambas entidades, ¿no? Por así decirlo, de los países del eje y de los países aliados. Y hecho este resumen de 8 minutos, vamos ahora a la campaña de Italia y a la carrera, si llegamos a la carrera occidental por llegar a Berlín, que no va a ser ni mucho menos. Continuamos, estamos en la Operación Torch. Esto va a ser, después de idas y venidas, que luego vamos a ver claramente la traspa en la que cómo se pudo avanzar hacia un frente o hacia otro por parte de los aliados y los países del eje. Pues aquí tenemos ese desembarco anfibio, ese desembarco en Argelia, en Túnez y en la Francia ocupada, de la parte marroquí, del protectorado español y francés de Marruecos. Eso ya va a ser el final, por así decirlo, el final de Rommel y su destrucción, porque no va a poder, además de que los británicos le van empujando hacia Occidente, además ha habido un desembarco en Occidente, por lo cual ya van a tener que replegarse en Túnez y poder, o combatir, o lo que le pasó a Rommel, que fue poder salir, pero dejando ahí a su personal. Y aquí tenemos la última traspa que vimos hace 2 semanas, ¿no? Es el mejor ejemplo, la mejor explicación para poder sumir esta guerra en el desierto, esta guerra de las ratas del desierto contra el Afrika Korps.
Bueno, pues aquí se ve que Graziani hace un avance a la zona británica y consigue llegar hasta Sidi Barrani. Muy poco, esto en 1940. La respuesta británica va a ser pues llegar hasta el Ágela en el 41 y eso va a hacer pues que efectivamente Alemania entre en esta contienda, ¿no? En la guerra del desierto, en la guerra del norte de África. Rommel reconquista el terreno en el 41, de marzo a mayo, y llega otra vez hasta Sidi Barrani o hasta el Solún, y otra vez Austerlitz lo que hace es reconquistar otra vez el terreno desde noviembre hasta enero, del 41 al 42. Rommel esta vez hace otra contraofensiva y va desde el Ágela hasta el Alamein, y se queda a las puertas, aún le queda bastante, ¿no? Pero el objetivo era poder llegar al canal de Suez y controlarlo. Y finalmente, pues Montgomery hace, con toda la información que tienen ya de la máquina Enigma, que no saben los alemanes que tienen ya pues, los códigos descifrados, pueden saber cuándo van a atacar, a qué hora van a atacar y cómo lo van a hacer. Eso va a hacer que Rommel pues ataque, digamos que en falso, y que Montgomery se prepare. Montgomery ha relevado a Austerlitz, y eso hace que Montgomery se prepare para la contraofensiva y llegue pues más allá del Ágela y pueda arrinconar en Túnez al Africa Corps, porque a su vez ha habido un desembarco anfibio en la operación Torch, por lo que se vio antes, ¿no? Túnez, Argelia y el Marruecos francés. Al final Rommel se tiene que ir y su ejército es capturado en el 43. La conquista de Italia. Los aliados planean ahora invadir el continente europeo para establecer un nuevo frente además del oriental. El oriental, el que ya estaba pidiendo a gritos Stalin que pudiesen entrar por el frente occidental para poder aplastar a Italia y a Alemania, ¿no? En este caso en Europa. Con Japón en esa época, con Japón en el 42-43, era otra guerra muy diferente. La isla de Sicilia queda demasiado cerca del continente africano como para no intentar el desembarco. Los aliados enviarán mensajes durante los siguientes meses confusos a través de su red de espionaje. Hitler cree que el desembarco en Sicilia será una operación de distracción para realmente hacerlo en Cerdeña. La operación Husky, que tiene lugar del 9 de julio al 17 de agosto del 43, y al mando de tal operación estaba Dwight Eisenhower, el que luego va a ser el futuro jefe de la operación Overlord, el día D, el desembarco en las costas de Normandía, que también vamos a ver en un futuro, en los siguientes vídeos, como también se envían mensajes constantes, como que el desembarco no iba a ser en Normandía y iba a ser por el tramo más corto que había de llegar de la isla de Gran Bretaña hasta el continente europeo, hasta África, que era por el Canal de la Mancha, por el paso de Calais. La noche anterior se habían lanzado fuerzas paracaidistas, ¿cómo no? Fuerzas paracaidistas, pues como siempre, ¿no? Para neutralizar objetivos, que va a ser un calco, como he dicho antes, al día de hoy. El avance aliado fue realmente sorprendente. Agriento, Messina, Palermo. El 24 de junio del 43, el Gran Consejo Fascista emitió un voto de desconfianza a Benito Mussolini y lo cesó, que es el que vemos ahí arriba. Fue reemplazado por Prieto Badoglio. Este aseguró que estaba totalmente comprometida con Alemania, pero inició conversaciones secretas con los aliados para salir de la guerra cuanto antes. Estamos en agosto del 43, día 17, el general Patton llega a Messina. Los alemanes escaparon más de 100.000 a la península itálica. Pasan de la isla de Sicilia a la península itálica por la Bota y van a establecerse las siguientes líneas que luego las veremos. La línea Gustav, la línea Gótica, etc. De hecho, las últimas líneas van a aguantar hasta finales de abril del 45, mayo del 45. Y de hecho, el general, el mariscal que está en Italia, alemán, va a ser el primero que capitule y el que muestre el camino al resto de generales para poder capitular en el resto de frentes. El que escapen los alemanes a la península itálica en número de más de 100.000 tropas, esto es una victoria estratégica, que no táctica, de las fuerzas del eje. Que no táctica porque la batalla se ha perdido, pero estratégica porque van a poder reubicar a esas fuerzas y van a poder pasar a la siguiente línea. Se comienza a preparar la invasión de la Italia continental. Bueno, ahí tenemos la isla de Sicilia, fíjense lo cerca que está de Italia, como para no invadirla, y fíjense en la isla de Cerdeña. Pues efectivamente está mucho más cerca Sicilia y hace pensar justamente eso, pero años después se va a demostrar que el paso de Calais está más cerca que Normandía y los aliados
van a entrar por Normandía, además con playas con bastantes acantilados, ¿no? Ahí tenemos todas las operaciones que se hicieron, todos los desembarcos y toda la batalla que aconteció. Carros de combate, tropas. El desembarco anfibio de abajo se parece mucho al desembarco de la playa del Morro y la playa de la Cebada en Alhucemas en el 25. Ahí tenemos otra foto más de todos los desembarcos: Licata, Gela, Catania, Augusta, Siracusa, y las tropas que lo hacen: Francia, Estados Unidos, como no, Gran Bretaña, etc, etc. Septiembre del 43, el día 3, operaciones Avalanche, Baytown y Slavix, con desembarcos en Salerno, Calabria y Tarento respectivamente. Churchill decía de Italia que era la panza débil del eje, y no se confundía, y había que invadirla para controlar el Mediterráneo y avanzar de sur a norte hacia Alemania. Los Estados Unidos querían realizar un desembarco en las playas francesas, pero se hizo evidente que al menos en 1943 no sería posible. Comenzó la carrera de sur a norte de la isla para poder hacerse con el control total. La línea Gustav iba a frenar a los aliados en un combate cruento. Hablamos ya de la península itálica. Ahí tenemos todos los desembarcos y de dónde vienen, ¿no? Ahí se puede ver claramente, ¿no? Tarento, Salerno. Ahí tenemos las tres. La línea Gustav consistía en una serie de fortificaciones construidas durante la Segunda Guerra Mundial en conjunción con la Alemania nazi para evitar que, en caso de una hipotética invasión aliada, esta línea ralentizara el avance y diera tiempo al Tercer Reich a reorganizarse, por lo cual esto fue efectivo, porque dio tiempo al Tercer Reich a reorganizarse, a traer tropas o a fortificar la parte sur de su terreno, por así decirlo. El gobierno de Italia había capitulado, armisticio de Cassiville, el día 8 de septiembre del 43, y Alemania sigue luchando en Italia. En el 44, en el mes de enero, los aliados alcanzaron la línea Gustav. Los combates, como eran de suponer, con la Wehrmacht fueron encarnizados. Los aliados llegaron a atacar la abadía de Montecassino en una clara violación de las leyes y usos de la guerra, al ser un conjunto histórico, cultural, ancestral del siglo VI, o sea, imagínense. Pero bueno, luego vamos a ver que no fue la primera vez que fue arrasado en la historia, ¿no? Montecassino. Hasta el 12 de mayo del 44 no pudieron sobrepasar dicha línea, la línea Gustav. Los últimos combates precisamente se produjeron en las ruinas de Montecassino y lo tomaron los polacos, que siempre aprovechaban cada ocasión que se les mostrase para luchar con valor y con lealtad a su país, ocupado, como bien saben todos, el día 1 de septiembre del 39. Bueno, Polonia, con su ejército de liberación, por así decirlo, encuadrado en cualquier división o cualquier ejército o cuerpo de ejército aliado, siempre se va a mostrar valerosa, combatiente, eficaz en todas las contiendas que van a participar. Por ejemplo, aquí el ejemplo es la conquista de Italia, también van a estar en Normandía, también van a estar en la carrera occidental hasta llegar a Berlín, y por supuesto también van a tomar parte de la operación Market Garden, ese intento de sobrepasar y llegar al norte del Tercer Reich antes del final del 44, cuando, bueno, la famosa película, ¿no? Un puente muy lejano, ¿no? En la que se intentan tomar puentes con saltos paracaidistas, el último es el de Arnhem, y las fuerzas motorizadas y acorazadas tienen que pasar por esos puentes, pero en el momento en el que los alemanes se dediquen a destruirlos, pues hay un problema, porque no pueden pasar las fuerzas terrestres, y ya hemos hecho un lanzamiento paracaidista que, como bien saben, por doctrina paracaidista, ahora, quizá a lo mejor no en esa época, una fuerza paracaidista puede aguantar 3 días combatiendo sin apoyos externos. Pues ya, pues tiene que buscarse la vida robando combustible, robando munición, robando vehículos, haciendo lo que sea, ¿no? Pero si en 3 días, como se estipulaba, no llegaban las fuerzas terrestres de apoyo, pues esa operación podía fracasar, como así fue para las tropas aerotransportadas. A la vez había habido un desembarco en Anzio y en Nettuno para intentar atraer a los alemanes y llegar lo antes posible a Roma. La línea gótica era el siguiente punto de paso obligado. Ahí vemos unas imágenes: Montecassino destruido, abajo un mortero de 81 o 82, según fuese el calibre y según fuese si era ruski o era occidental, y ahí tenemos a fuerzas polacas en Montecassino.
Ahí tenemos la línea gótica y la línea Gustav y los desembarcos. Línea Gustav, como pueden ver, y ahí Cassino, Monte Cassino, los desembarcos en Anzio para sobrepasar la línea Gustav y llegar cuanto antes a Roma y llegar también pues, a la línea gótica, ¿no? Que era el siguiente punto de paso obligado y era para lo que valían estas líneas, ¿no? Para ralentizar el avance de los europeos, el avance de los occidentales, el avance de los aliados hacia el corazón del Tercer Reich. La abadía de Monte Cassino es una construcción benedictina del siglo VI. Está localizada a unos 120 kilómetros al sur de Roma. Los alemanes nunca se imaginaron que los aliados bombardeasen y acabasen con este enclave histórico. Pero, como se dijo antes, no fue la única vez en la historia. Fueron arrasados por los lombardos en el 577 después de Cristo, por los sarracenos en el 883, por Napoleón, cómo no, Napoleón también estaba por allí a finales del siglo XVIII, en el 1799, pero ninguna de la magnitud de las 4 batallas que tuvo la Segunda Guerra Mundial de enero a mayo del 44. Fue reconstruida por el Estado italiano en 1964. Ahí vemos la imagen de la guerra y la imagen de después de la guerra. A pesar del repliegue alemán, la línea Gustav había cumplido con su misión, retrasar las tropas aliadas en su avance hacia el interior del continente. Línea gótica, entramado de posiciones y fortificaciones defensivas al norte de Italia a través de los montes Apeninos. Se aprovechan todas las estribaciones montañosas. Objetivo, retrasar al máximo la entrada de las tropas aliadas, esta vez en el Tercer Reich. La línea gótica fue atacada en agosto del 44, aunque se consiguió pasar por 2 frentes, Apeninos centrales y mar Adriático, en otoño, pero los alemanes se fueron replegando a otras posiciones secundarias. El 25 de abril del 45, fíjense, a punto de finalizar la guerra en Europa. La guerra en Europa va a finalizar el día 9 de mayo del 45. El comandante del grupo de Heitos, Charlie C., negoció la capitulación y finalmente Italia se conquistó por completo el día 2 de mayo del 45. Ya la guerra estaba pegando en Europa los últimos coletazos. Hitler ya había muerto. Bueno, ahí tenemos, como pueden ver, todos los avances hacia las líneas, ¿no? Abajo la línea gótica, como se puede ver, la línea Gustav, como se puede ver en Monte Cassino, y hacia arriba yendo hacia la línea gótica. Bueno, ¿qué fue de Benito Mussolini? Depuesto y encarcelado durante la invasión de Sicilia, Mussolini fue rescatado por las fuerzas especiales alemanas, los Freiheitler, con Otto Skorzeny, el hombre de la cicatriz, al mando, y restituido con la creación de la República Social de Italia, al norte del país, que aún combatía y no se había rendido a los aliados. Pero realmente era un estado títere de Hitler. Cuando los aliados logran llegar al norte de Italia, este escapa junto con su amante, con Clara Petacchi, y otros colaboradores, pero son sorprendidos por un comando de partisanos en la frontera con Suiza. Los ejecutan el 28 de abril del 45 y los llevan a Milán, donde sus cadáveres son vandalizados por la población y expuestos al público. Ahí tenemos arriba una foto pasando revista, pues en los Apeninos, por ejemplo, en cualquier lugar montañoso o en los Alpes de Italia. La segunda foto es Otto Skorzeny ya rescatado de su lugar de reclusión en esa operación especial que le llevó a la fama a Skorzeny, al que vemos abajo, al hombre de la cicatriz, rescatando a Mussolini. A la derecha, Clara Petacchi, la amante de Mussolini, y abajo los cuerpos colgados en Milán de Clara Petacchi, Mussolini y sus colaboradores. Bueno, la carrera occidental hacia Berlín. La guerra en el frente occidental terrestre estaba estancada. Al menos los aliados luchaban para abrirse paso por la península itálica hasta el corazón de Europa y el Tercer Reich. Pero la guerra en el mar, debajo de este y en los cielos, también tenía sus más y sus menos. Durante el 43, los aliados, para intentar acabar con la guerra y sacrificar a lo menos militares terrestres posibles, infligieron un castigo masivo a las ciudades alemanas y fábricas de producción de maquinaria bélica. Pero no solo la población germana sufría grandes pérdidas, también los pilotos aliados. Hubo un receso en el 44 ante esta imposibilidad de avances. Desde finales del 44, los aliados confiaron en el sistema de bombardeos en alfombra de Harris, el sistema Harris. ¿Quién era Arthur Harris? Pues era el jefe del comando de los bombarderos de la RAF, de la Royal Navy Force, Army Force, perdón. Y era una combinación de bombas en caída libre con bombas incendiarias. Una ciudad tras otra
hasta casi su total destrucción, fueron lanzadas contra las ciudades alemanas. Alemania a este paso iba a acabar como acabó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, miento, porque la Primera Guerra Mundial, como bien saben, no se combatió ni un solo día en la zona alemana, pero efectivamente, si se llega a haber combatido más días después del 11 del 11 del 18, pues efectivamente sí que habrían acabado así, ¿no? Para que se hagan la idea, del 13 al 15 de febrero del 45, esta campaña acabó con Dresde y con más de 50.000 personas. Después de este bombardeo, en la que Dresde era una ciudad que no tenía ningún objetivo militar ni táctico, solamente el objetivo de amedrentar a la población, pues se albergan serias dudas sobre la moralidad y las leyes y usos de la guerra después de este ataque, que, como se dijo antes, era un objetivo poco o nulo de interés militar. Alemania ya estaba retrocediendo en todos los frentes, por lo cual no había que seguir bombardeando estas ciudades. Ahí tenemos a Harris, el creador del sistema de bombardeos en alfombra, bombas incendiarias. Abajo tenemos una ciudad cualquiera de Alemania, en el 45, con esos bombardeos masivos día y noche. Y esa foto que vemos es una foto de Dresde. Imagínense cómo ha quedado la ciudad. De hecho, Dresde es la ciudad más bombardeada de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en los mares tampoco da respiro. Alemania ha intentado hacerse dueño de ellos, hasta ahora infructuosamente. El Canal de la Mancha es el mejor ejemplo, ¿no? El Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo. Hasta ahora la Royal Navy, la Real Marina británica, es mucho más poderosa y, recordemos, ya ha entrado en guerra Estados Unidos, que entró el día 7 de diciembre del 41 y estamos en el 43-44. Imagínense. La guerra en las profundidades es otro asunto. El almirante Karl Dönitz, ese al que va a dejar Hitler cuando se suicide, va a dejar como jefe para capitular y para llevar el Tercer Reich, antiguo combatiente de la Primera Guerra Mundial, sabe el poder que tiene con sus manadas de lobos, los U-Boot, submarinos U-Boot, que están atacando constantemente convoyes de suministros que llegan a Europa. Los aliados crean armas para combatir contra ellos, carga de profundidad, sistemas de escucha de radio cuando estos, los submarinos, salen a flote para comunicarse, etc. etc. Ahí tenemos a Karl Dönitz, al almirante, aviones con carga de torpedos, aviones con más autonomía para llegar al agujero negro y atacar los submarinos. ¿Qué es el agujero negro? El agujero negro es un lugar que estipulan, una triangulación que estipulan los militares alemanes, en la que la autonomía de los aviones estadounidenses o de aliados no puede llegar, ir, bombardear y volver, por lo cual ahí se sienten seguros hasta que se creen aviones con más autonomía para llegar a ese agujero negro, que luego veremos una foto y se lo explico mucho mejor. Este agujero se encontraba en pleno océano Atlántico, lejos de las bases de los aviones de la plataforma continental. Ahí se ve lo que está en gris, en contrapunto, es la corteza terrestre. Fíjense en España, fíjense en Gran Bretaña, fíjense en la estribación del continente africano, del continente americano y sudamericano. Bueno, pues vean todos los ataques que se producen por parte de los submarinos en la zona. Pues está casi centrado, ¿no? Cuesta mucho llegar, ¿no? Cuesta mucho llegar hasta allí, ¿no? Hasta que los aviones aliados desarrollan la maquinaria bélica. Consigue desarrollar más autonomía en estos aviones. En octubre del 42 son 56 barcos hundidos. En marzo del 43, 120. Los aliados acaban con los U-Boats a finales del 43. ¿Por qué? Pues como se dijo antes, la máquina Enigma, que los alemanes no saben que tienen los códigos para poder descifrarlas los aliados, y eso hace pues que cada vez caigan en más trampas y los aliados caigan en menos trampas por parte de ellos. Los submarinos alemanes tuvieron que quedarse en puerto y realizar acciones muy pequeñas y muy cerca de la costa. En el 44 los aliados controlan todos los mares. Ahora se puede pensar en un desembarco anfibio en las costas atlánticas. Además, decenas de miles de combatientes y suministros llegarán a Europa. La campaña atlántica de los U-Boats se salda con 800 submarinos hundidos y con un 75% de tripulación muerta en combate. O sea, 3 de cada 4 de tripulación de los U-Boats morían en la guerra. A su vez, la Luftwaffe no puede hacer nada con la reposición constante de pilotos y aviones de países aliados. Alemania vuelve a perder la guerra por culpa de los recursos materiales y humanos finitos que tienen los países aliados. Bueno, y aquí lo vamos a dejar.
hemos visto el final de Rommel, por así decirlo, en África. Hemos visto cómo los aliados van a abrir un segundo frente, además del oriental, que ya están los rusos, los ruskis, que van a avanzar incontestablemente desde la última ofensiva alemana, la del frente del Kursk, el saliente del Kursk, hasta el final. Y bueno, pues van a llegar a Sicilia, van a llegar a Italia y van a comenzar a luchar, pero, como os he dicho antes, no se va a pasar Italia entera hasta el 2 de mayo del 45. Bueno, pues por mi parte nada más. Ha sido un placer. Si les ha gustado el vídeo, como si no, por favor, denle a me gusta, denle a compartir, háganme comentarios constructivos, compartan el vídeo y bueno, y me emplazo con ustedes en la semana que viene, el siguiente miércoles, como siempre, de 18 a 18:30, para una charla, para tomar un café entre amigos en el directo que haremos. Muchísimas gracias y hasta dentro de 2 semanas con el vídeo y de 1 semana con la charla de colegas.